Y ahora veremos irregularidades. Bueno, lo más recomendable es lo que hicimos ahora, ¿no? Y colocándole fuerzas inerciales. Si solamente quisiéramos hallar el cortante en la base, sí se podría utilizar el coeficiente, ¿no? Usando coeficiente. Pero si quisiéramos hacer un análisis estático y con eso diseñar, lo más recomendable son las fuerzas inerciales, ¿no? Como indica la norma. Pero generalmente en la carrera profesional, en la vida profesional, lo que hacemos es un modal espectral, ¿no? Que eso lo veremos más adelante. Así que no se preocupe. Bien, vamos a ver lo que es irregularidad, ¿no? Lo que es factores IA y P. Irregularidad en altura, irregularidad en plano. Veamos irregularidades en altura. Irregularidad de rigidez o llamado piso blando. Existe irregularidad de rigidez cuando, en cualquiera de las direcciones del análisis, en un entrepiso, la rigidez lateral es menor que el 70% de la rigidez lateral del entrepiso inmediato superior, ¿no? O sea, si la rigidez del primer piso es menor que el 70% de la rigidez del segundo piso, entonces ya existe piso blando. O es menor que el 80% de la rigidez lateral promedio de los tres niveles superiores adyacentes, es decir, la del segundo, tercer y cuarto piso, ejemplo. ¿No? Entonces acá nos indica cómo podemos calcular la rigidez de una estructura. La rigidez puede calcularse como la división. Razón puede ser una razón, ¿se acuerdan? Razón aritmética o razón geométrica. En este caso sería una razón geométrica, una división. Una razón entre la fuerza cortante del entrepiso, o sea, la fuerza del entrepiso, la fuerza inercial, y el desplazamiento relativo en el centro de masas, ¿no? Eso podemos hacer. Para nuestro ejemplo, el ETABS también ya calcula directamente, creo. A ver, Show Tables, las rigideces. Y nos vamos a acá, History. Stiffness es rigidez en inglés, ¿no? Nos vamos a Stiffness y nos vamos, ¿cuánto es la rigidez, por ejemplo, en un sismo X positivo? ¿No? Acá tenemos el cortante en ese entrepiso. El cortante de entrepiso, este vendría a ser el cortante de entrepiso. Y ese sería el desplazamiento relativo, como indica la norma, ¿no? Y la división nos da la rigidez, ¿no? La fuerza es igual a K por el desplazamiento, por lo tanto dividimos la fuerza entre el desplazamiento, es decir, el cortante entre la deriva. Y tenemos nuestras rigideces. A ver, exportamos y analicemos. La norma indica que esta rigidez debe ser en cada piso, es decir, ¿qué porcentaje sería este? ¿Qué porcentaje es esto de esto, no?
En este caso es mayor, un 230%. Es mayor al siguiente entrepiso y así. En este caso no habría problemas en la dirección X, debido a que el desplazamiento o la rigidez del primer piso es mucho mayor que la rigidez del segundo. Y la rigidez del segundo, a ver, nos ponemos en unidades mejor. Bien. La rigidez del primer piso es mucho mayor que la rigidez del segundo piso. Y la rigidez del segundo piso es mucho mayor que la rigidez del tercer piso. Y la rigidez del tercer piso es mucho mayor que la rigidez del cuarto piso. Por lo tanto, esto sería lo óptimo, ¿no? Como indican. Si fuera al revés, ahí habría problemas, ¿no? Piso blando se produce cuando, a ver, si tuviéramos un edificio, nuestro edificio de 4 pisos, cuando algún entrepiso, por decir, la rigidez de un entrepiso superior es mucho mayor que nuestro piso que estamos analizando, ¿no? Por ejemplo, si fuera así, nuestro desplazamiento, digamos así, acá se puede dar cuenta que esta distorsión es mucho mayor que esta distorsión, ¿no? ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, esta rigidez de mi entrepiso, el K1, va a ser mucho menor que el 70% del K2. Entonces, si eso es menor al 70% del K2, ocurre piso blando. También indica que también va a ocurrir piso blando cuando el K1 sea menor que el 80%, ¿no? Que el 80% del K2 más K3 más K4 dividido entre 3. Ahí también ocurriría piso blando. Pero en nuestro caso el K1, es mayor que el K2 y el K2 es mayor al K3 y el K3 es mayor al K4. Bien, con eso se analiza piso blando. Piso débil, irregularidad de resistencia o piso débil. Existe irregularidad cuando, en cualquiera de las direcciones del análisis, la resistencia de un entrepiso frente a fuerzas cortantes es inferior al 80% de la resistencia del entrepiso inmediato superior, ¿no? Bueno, acá tenemos que hablar de resistencia. Y la resistencia nos da nuestras secciones de concreto armado. En este caso, nuestras secciones son continuas, desde abajo hasta arriba, ¿no? Si en el primer piso yo le hubiera puesto columnas de este tamaño a todos los elementos, digamos, y se me ocurre colocarle en el segundo piso, hacerle una reducción, ya no colocarle una columna de ese tamaño, sino hacerle columnas de este tamaño, ¿no?
Entonces, yo en el primer piso voy a tener buenas columnas, buena resistencia, y en el segundo piso voy a tener menores columnas de menor dimensión y menor resistencia. Esto es un ejemplo de un piso. Digamos que este fuera un piso, el primer piso, y este fuera el segundo piso. Primer piso y segundo piso. Bueno, entonces, lo que indica es que la resistencia, si tuviéramos el mismo ancho, la resistencia es menor al 80%. Es decir, que si esto fuera nuestro peralte, digamos, B, y esto fuera B2, y esto fuera B1. ¿No? Entonces, se refiere a los elementos, a la sumatoria de los elementos, de la rigidez, de la resistencia, perdón. ¿No? Quiere decir que si el B2 es menor al 80% del B1. Hay una reducción de resistencia. En los elementos verticales, ¿no? Generalmente en los elementos verticales lo que te da resistencia al cortante es el área, ¿no? Pero el peralte influye bastante. Es lo que más influye el peralte. Pero en nuestro caso, nuestros elementos tienen las mismas dimensiones en todos los pisos. Por lo tanto, sigue siendo regular, ¿no? Si fuera irregular, ya sea por piso blando o por piso débil, el factor de irregularidad es 0.75. Lo siguiente es cuando esa irregularidad, ya sea por piso blando o por piso débil, es extrema. Es decir, ya no es menor al 70 o al 80%, sino ahora es menor al 60 y al 70% de la rigidez, ¿no? Acá ya se produce una irregularidad extrema, y en el piso débil ya se produce cuando es menor al 65% de la resistencia de entrepiso. El factor de irregularidad vendría a ser 0.5. De 0.75 pasa a 0.5. ¿No? Y en zona 4, en edificaciones, en edificaciones importantes sobre todo, no puede haber una irregularidad extrema. Irregularidad de masa es cuando el peso de un piso es mayor que 1.5 veces el peso de un piso adyacente. ¿No? Puede ser arriba o puede ser abajo. O sea, no puede haber esa diferencia mayor al 50%. Entonces, las masas las sacamos del modelo, ¿no? Centro de masas y de rigideces. Estas son las masas. Vamos a hacer descendente. Exportar. Entonces, la masa del piso 1 es muy parecida a la masa del piso 2. Es igualita, es lo mismo. Y es muy parecida a la masa del piso 3. Ahora, la masa del piso 3 es mucho mayor a la masa del piso 4, pero
acá indica que este criterio no se aplica en azoteas ni en sótano. ¿No? En este caso, en azoteas ni en sótano. ¿No? Prácticamente nuestro cuarto piso vendría a ser nuestra azotea, ¿no? El cuarto piso es nuestra azotea, porque sería nuestro cuarto entrepiso. No aplicaría acá. Entonces tan solo deberíamos ver estas masas que no difieran más del 50% y son muy parecidas. Por lo tanto, sigue siendo regular. Irregularidad geométrica vertical, ¿no? Es cuando en cualquiera de las direcciones del análisis la dimensión en planta es mayor a 1.3 veces la dimensión de un piso adyacente. O sea, no puede haber una variación del 30%. No puede haber una variación del 30%, ¿no? A esto se refiere en planta ya. En cualquiera de las direcciones del análisis, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos nuevamente, este es nuestro primer piso, nuestro segundo piso, parecido al primer piso, y de repente hacemos una reducción. Este vendría a ser nuestro tercer y cuarto piso, ¿no? Entonces hubo una reducción en planta muy brusca del segundo al tercer piso. Entonces 1.3 veces es mayor cuando en cualquier dirección la dimensión en planta de la estructura resistente a las cargas laterales es mayor a 1.3 veces la correspondiente dimensión a un piso adyacente, ¿no? Definitivamente, este piso, en esa dirección, si esto fuera L1 y esto fuera L2, entonces si L1 es mayor a 1.3 veces L2, se produce lo que indica acá, irregularidad geométrica vertical. No puede haber eso, no es muy... Esto produce irregularidad. Lo que hacen otras personas, o lo más recomendable, ¿cuál sería? Si tuviéramos pisos, grandes pisos, ¿no? Lo más recomendable sería dividir, ¿no? Dividir esta parte y hacerle una junta, ¿no? Entonces ya tendríamos dos bloques. El primer bloque de 2 pisos y el segundo bloque de 4 pisos. Discontinuidad de los sistemas resistentes. ¿No? Cuando no es continuo nuestras columnas, ¿no? Sistema resistente o nuestras placas. En nuestro caso todo está continuo. No existe esta parte, ¿no? No existe un desalineamiento vertical, ni un cambio de orientación, ni un desplazamiento del eje. No hay tales efectos en nuestro edificio. No quiere decir que
Si en elevación teníamos nuestra columna que debería llegar hasta nuestra cimentación, esta es nuestra cimentación, digamos, y esta debería ser nuestra columna, está recta, en este caso está ok. Debió hacer eso, pero lo que realmente hizo puede ser esto, ¿no? Estaba acá y de pronto se cambió así. Entonces hubo un desalineamiento. Entonces, si ese desalineamiento ya produce un desplazamiento del eje mayor al 25% de la dimensión del elemento, ¿no? Si nuestro elemento mide 50 centímetros, el 25% del 50 centímetros sería 12.5. Entonces, si nuestro eje se mueve más de 12.5 centímetros, ¿no?, del eje, si este es este es el eje de la columna que se ha desplazado a este eje. Entonces, si ese desplazamiento entre eje y eje es mayor que el 25% de esta sección de la columna, esa sección ya se produce discontinuidad en los sistemas resistentes y se castiga con 0.8. ¿no? Eso tan solo se produce en los elementos que tengan 10% de la fuerza cortante, ¿no? O sea, elementos resistentes mayores al 10%. Cuando la fuerza cortante que le llega a ese elemento es 10% del cortante total. Y se produce discontinuidad extrema cuando ese porcentaje se incrementa al 25%. ¿no? Quiere decir, si esta columna soporta el 10% de la base del cortante basal, se tiene que hacer ese análisis, ¿no? Pero si esta columna soportar el 25%, puede ser en este caso la placa, ¿no? Nuestra placa puede soportar el 25% o mayor al 25% de la fuerza cortante en la base. Si hubiera habido un cambio de dirección o una discontinuidad, un desalineamiento, ya se haría ese análisis acá y sería discontinuidad extrema y se castiga con 0.6. Nuestro edificio en lo que es altura, irregularidad en altura no hay, ¿no? Nuestro edificio es totalmente continuo. Lo que probablemente haya es irregularidad en planta, ¿no? Habría que analizar, tampoco, ¿no? Hay que verlo. Irregularidad torsional. Existe irregularidad torsional cuando en cualquiera de las direcciones del análisis el máximo desplazamiento relativo de entrepiso en un extremo del edificio, calculado incluyendo la excentricidad accidental, es mayor a 1.2 veces el desplazamiento relativo del centro de masas del mismo entrepiso, bajo la misma condición de carga. ¿No? Quiere decir que si tenemos nuestro edificio y ha habido una cierta torsión, quiere decir así se ha movido nuestro edificio.
Entonces, ¿cómo analizamos eso? Simplemente analizamos el centro de masa, que vendría a ser este, y lo que se ha movido sería acá, ¿no? Entonces, ese desplazamiento relativo lo comparamos con el desplazamiento máximo en un extremo, digamos este extremo, se desplazó acá, ¿no? Entonces tenemos que comparar ese desplazamiento relativo. Desplazamiento relativo en el extremo y desplazamiento relativo, bueno, acá le llamamos máximo. Desplazamiento relativo máximo y desplazamiento relativo del centro de masas. Acá le llamamos desplazamiento relativo del centro de masas. Entonces lo que te indica la norma es que si el desplazamiento relativo máximo dividido entre el desplazamiento relativo del centro de masas es mayor que 1,2, se produce irregularidad torsional. ¿No? Pero eso también lo saca el ETAPS. Pero otra cosa que hay que tener en cuenta es que este criterio solo se aplica en edificios con diafragmas rígidos, ¿no? Que cumplan esa condición, y también si el máximo desplazamiento relativo es mayor que el 50% de lo que indica la norma, ¿no? Es decir, nuestros desplazamientos de entrepiso, nuestras derivas, son mayores que el 50% de lo que indica la norma. Por lo tanto, tenemos que hacer este análisis. Si nuestro sistema estructural, nuestro edificio fuera recontra rígido, nuestras derivas van a ser mucho menores que el 50% de lo que indica la norma, ¿no? Si le hubiéramos colocado un montón de muros, por acá, por acá, por acá, por acá, tal vez nuestras derivas sean mucho menores al 7 por 1000, ¿no? Puede ser un 3 por 1000, un 2 por 1000. En ese caso, ya no se haría este análisis. Pero nosotros sí tenemos que hacerlo debido a que nuestras derivas son mayores que el 50% de lo que indica la norma. Por lo tanto, nos vamos a Display, Show Tables, y nos vamos donde indica diafragma, máxima relación de los drifts, ¿no? Y nos vamos a un positivo, digamos un drift positivo. Esta relación nos indica bueno, como pueden ver, debido a este sismo en la dirección X positivo, acá hay una relación de 1.21 y la norma indica 1.2. ¿Se dan cuenta? Debido a esa excentricidad, hay torsión en nuestro edificio. Con un sismo negativo, con el negativo no hay torsión, pero con el positivo sí. 1.21, por un poquito. Sería irregular en la dirección X, ¿no? Y en la dirección Y, este es el problema, pues. En la dirección Y, esta relación es menor que 1.2 y esta relación es menor. Acá también se produce irregularidad, ¿no?
Debido a un sismo estático se va a producir irregularidad en el cuarto piso. Es mayor que 1.2. Por lo tanto, nuestro edificio, aparentemente regular, aparentemente sin torsión, debido a esa torsión accidental que nosotros le colocamos, ya es torsional nuestro edificio. Tiene irregularidad por torsión, por lo tanto, debemos aplicarle este valor del 0.75. Torsión extrema no se produce. Esquina entrante se refiere cuando la estructura tiene una forma caprichosa, ¿no? Digamos, viene así. Ahí. Entonces, esta distancia se compara con esta distancia. Y esta distancia se compara con esta distancia. Si esto es L, esto es L2, lo que indica la norma es que las dimensiones son mayores que el 20% de la dimensión total, ¿no? La estructura se califica como irregular cuando tiene esquinas entrantes cuyas dimensiones en ambas direcciones son mayores que 20% de la dimensión en planta, ¿no? Es decir, si esto es mayor al 20%, se produce irregularidad, ¿no? O sea, si L1 se compara a la esquina, ¿no? No se compara esto, se compara a la esquina. Se debe comparar la esquina, quiere decir, si esto es la dimensión en planta, mi esquina es esta. Esta es mi esquina. Si esta es mi dimensión en planta, mi esquina es esta. Si este es, digamos, A, y esto es B, esto es C, y esto es D, entonces C entre D, o C, si C es mayor que el 20% de D, ¿no? Si esta dimensión de la esquina es mayor que el 20% de la dimensión en planta, se produce torsión en planta, se produce esquina entrante. Pero a la vez tiene que haber este I. Y quiere decir que este A también debe ser mayor al 20% de B. Es decir, se tienen que cumplir ambas condiciones, tanto esta como esta, para que se produzca esquina entrante. Si tan solo se produjera esto y acá no, o sea, esto de acá se va a venir reducido, ¿no? Más o menos por ahí. Entonces ya no se produciría esquina entrante. Por lo tanto, en ambas esquinas o en ambas direcciones debe cumplir este criterio para que se produzca esquina entrante.
En nuestra edificación no tenemos esquina entrante porque se tiene que ver tan solamente los ejes, ¿no? O sea, el sistema estructural. En nuestro caso es un rectángulo, ¿no? No hay esquina entrante. No valen los volados. No cuentan los volados. Veamos discontinuidad del diafragma. La estructura se califica como irregular cuando los diafragmas tienen discontinuidades abruptas o variaciones importantes en rigidez, incluyendo aberturas mayores que el 50% del área bruta del diafragma. Bueno, a simple vista, aunque se podría sacar, ¿no? Por ejemplo, tenemos 3, 6, 11, 15 metros, 15 por 2, 30 metros, o bueno, 15, esto es 1.5, 15 por 3. Tenemos 45 metros cuadrados de abertura, ¿no? 45 metros cuadrados de abertura. Y le sumamos 3 más 2, 3 por 2 son 6, 45, 51 metros cuadrados de abertura. Y nuestra edificación mide 10, 25 por 16. Nuestra edificación mide 25 por 16, ¿no? Entonces, 25 por 16, 400 metros cuadrados. Y tan solo tenemos 51 metros cuadrados de abertura. Entre 400 nos da por 100, un 12.75% del área, ¿no? Por lo tanto, es menor al 50%. Esa abertura no nos produce discontinuidad del diafragma, pero también indica que existe irregularidad cuando en cualquiera de los pisos se tiene alguna sección transversal con un área neta menor que el 25%, ¿no? Es decir, esta sección transversal o esta sección transversal. En cualquiera de los pisos y para cualquiera de las direcciones se tiene alguna sección transversal con un área neta resistente menor que 25% del área de la sección transversal total de la misma dirección calculada con las mismas dimensiones totales del plano. Entonces acá tenemos una sección transversal, dos secciones transversales, ¿no? En este caso, nuestro cociente o nuestro sería 3 entre 16, ¿no? 5, 10, 16 nuestra base y nuestra sección o nuestra abertura tan solo tendría una dimensión de 3. 3 entre 16 por 100. Nuestra abertura sería 18.75%. Lo que indica la norma es que esta sección sea menor al 25% del área, ¿no? De esta longitud. Al 25% de esa longitud. No, bueno.
Lo que está indicando que esta dimensión tiene que ser menor al 25% de esta dimensión. O sea que esta dimensión, o sea, si le llamamos, esta dimensión debe ser menor al 25% de esta dimensión. Entonces tenemos que sacar el 25%, 0.25, de esta dimensión de 16. Sería 4 metros. ¿No? Lo que indica... a ver cómo lo vemos mejor. Vamos a hacerle un corte a nuestra losa, ¿ya? Un corte así. Y lo vamos a ver así. Esta es nuestra sección, ¿no? Tiene su peralte y tiene su longitud. Pero ahí tiene un huequito, ¿no? Tiene un huequito, que vendría a ser este. Y le vamos a colocar un ancho A, digamos, si esto es A. Entonces lo que indica la norma, área neta resistente menor al 25% del área total, ¿no? Área neta, ¿no? Digamos que si esto fuera E, mi área neta de esta sección, ¿cuál sería? Todo esto, ¿no? Esto y esto. Eso sería mi área neta, ¿no? Y eso sería L menos A por T. L menos A por T, eso es mi área neta, tiene que ser menor que el 25% del área bruta, ¿no? Menor que el 25% del 0,25 del área bruta, que sería L por T, ¿no? Entonces, L por T menos A por T tiene que ser menor a 0,25 L por T. A por T pasa sumando, A por T, A por T pasa sumando, es mayor que 1.25, ¿no? L por T. Si eliminamos las T's, A no, esto pasa restando, ¿no? A ver. Este pasa sumando y este pasa restando. Sería 0.75. 0,75 L por T. Entonces, si borramos las T's, nos quedaría que A debe ser mayor que el 75% de L. Entonces, esto es lo que indica la norma, ¿no? Un poco confuso, pero eso es lo que indica la norma. Que el ancho de este agujero tiene, si es mayor al 75% de la longitud,
es irregular, ¿no? Quiere decir, existe discontinuidad de diafragma. Entonces, en nuestro caso, ¿cómo sería? El A vendría a ser 3 metros. 3 metros es mayor que el 75% de L, que vendría a ser 16. 75% de 16 es 12. Entonces, 3 no es mayor que 12. Por lo tanto, no hay discontinuidad en esta dirección. Ahora vayamos en esta dirección. Acá parece que sí, ¿no? En esta dirección, ¿cuánto mide el área del el A? Nuestro A mediría todo esto más esto, ¿no? Sería 3, 10, 15. 15 más 3, 18. 18 es mayor que el 75% de L, el 75% de L. Todo esto mide 10, 25. 75 por 25 sería 18.75. Y nuestra sección de hueco, o nuestro A, mide 3, 6, 11, 18. 18 es mayor que 18.75. No. Por lo tanto, tampoco existe discontinuidad de diafragma en esa dirección. No hay en esta dirección y no hay en esta dirección. ¿De acuerdo? No hay discontinuidad de diafragma. ¿Tienen alguna consulta? David, Henry, Juan Carlos, Oscar, Verónica. Y finalmente, sistemas no paralelos. Esto ocurre cuando los elementos no son paralelos. No se aplica si los ejes de los pórticos o muros forman ángulos menores que 30 grados. ¿No? Esto se refiere a sistemas no paralelos. Por ejemplo, en esquinas, si tuviéramos una edificación así, vamos a tener un eje que no es paralelo a este eje, ¿no? En planta, esta es nuestra edificación, esto vendría a ser un sistema no paralelo. Bueno, en nuestro caso todos los sistemas son paralelos, ¿no? Todos los ejes son paralelos. Bueno, estos son algunos ejemplos de irregularidad: piso blando, geométrica vertical, que hemos visto, esquina entrante, y huecos, ¿no? Discontinuidad de diafragma. Bien, haciendo nuestro análisis, de las discontinuidades, hemos llegado a la conclusión de que lo único que presenta es esto, ¿no? Irregularidad torsional. Irregularidad torsional
presente. Por lo tanto, nuestro edificio es irregular, aunque no lo crean. Qué raro, ¿no? Debido a la excentricidad que le hemos colocado. Entonces, nuestro sismo, el R, debemos reducirlo, ¿no? El R en X ya no sería 6, sino sería por 0.75. Y el RY también por 0.75. Y estas serían nuestras nuevas fuerzas. Vamos al modelo, definimos load patterns. Definir load patterns. Sismo estático. Esto borramos, cerramos. En X reemplazamos acá. En Y OK, OK. ¿Qué más? Los desplazamientos ahora ya no sería por 0.75R, sino por 0.85R. Por lo tanto, tenemos que definir la combinación de los drift. Sería 0.85 de R, pero R en la dirección X es el 75% de 6, ¿no? Y en X positivo sería 0.85 del 75%. De 6. Y en Y sería el 85% del 75%, porque el R lo hemos reducido por 0.75, de 8. El 85% del 75% de 8. OK, OK, y corremos. Bien, ahora sí, vayamos a las derivas. En X, 6 por 1000. Y en Y si estamos
Debido a ese incremento, ya nos hemos salido, ¿no? Estamos en un 9 por mil. Tenemos que rigidizar aún más en la dirección Y, por este análisis, ¿no? Aquí casi llega a un 10 por mil. Hay que rigidizar en la dirección Y. Pero eso ya lo podemos hacer, ¿no? Esa irregularidad nos produjo mayor desplazamiento. ¿Qué es lo que hacen estos factores de reducción? ¿Por qué los reducimos aún más? Para incrementar la fuerza, ¿no? Si tuviéramos nuestro espectro de pseudoaceleraciones, digamos ese, esto es con un R, ¿no? Si el R fuera menor, el espectro de aceleraciones se incrementa. Mayor, ¿no? Por lo tanto, lo que hacemos es darle mayor resistencia a nuestra estructura. Le damos mayor resistencia. Porque cuando una estructura es irregular, no se puede determinar con precisión su comportamiento. Entonces, lo único que nos queda es hacerlo más resistente. De tener una resistencia así, la convertimos en una mayor resistencia. Y por eso el R lo reducimos. ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguna consulta del análisis estático? Bien. Este modo, al momento de volteo, mmm, bueno, las edificaciones con ciertas características ya no se hace una verificación por volteo, ¿no? Generalmente lo que recomiendan, ¿no? Si tenemos en elevación, digamos, esta edificación en elevación, y aquí está el terreno, generalmente recomiendan estas dimensiones, ¿no? Si esto es H y esto es la base, entonces, si la altura es menor que 4 veces la base, ya no es necesario el volteo, ¿no? En nuestro caso, la altura es 14 metros y cada base mide 16 y 25 metros. Entonces,
no creo que sea necesario realizar el volteo, ¿no? No es necesario.